Hola, buenos días, mil y mil bendiciones. Que las ricas misericordias del Señor les tengan a ustedes en este precioso día, martes, muy bendecidos, muy ministrados y cuanto más porque estamos dando la apertura de esta manera virtual a nuestro estudio bíblico. Y este era el compromiso, así de que vamos a tener en unos minutos una enseñanza hermosa, maravillosa, que nos hará bien a nuestra espíritu, corazón, nuestro caminar en Dios. Porque el Salmo 119:97 lo dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y qué bueno empezarlo con la mañana así, recibiendo un estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante el estudio bíblico? Porque precisamente desarrollamos fe. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. ¿Por qué es importante el estudio bíblico? Porque el Señor también lo dice en su palabra, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cada que usted entra a un estudio bíblico y el estudio bíblico tiene una programación o tiene unas temáticas que van siendo dadas en su tiempo, cuando se convoca a la hora de estudiar, entonces ellas van dando testimonio de la obra del Señor, de por qué Él vino, de todo el plan de salvación y cómo nosotros mantenernos en esa perspectiva de crecimiento espiritual. Entonces, escudriñamos las escrituras en los estudios bíblicos. El estudio bíblico hace posible que nosotros seamos fortalecidos con esa palabra. Y Pedro lo dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, primera de Pedro 2:2, para que crezcáis a través de ella para la salvación. Mire, un crecimiento para salvación. Y ahora uno dice, pero es que el estudio bíblico es para solamente los líderes, para los pastores, entren al estudio bíblico. No, el estudio bíblico es para todos, para el discípulo nuevo, para el amigo que apenas está empezando los caminos de Dios, para los que llevan años. Y es que la palabra de Dios no envejece, y es que la palabra de Dios es eterna y siempre permanece y nos produce una reactivación, mis hermanos, en nuestras células espirituales, así lo digo yo, porque nosotros nos gusta la reactivación de las células de nuestro cuerpo y prolongar el estado de nuestra, de no arrugarnos, o sea, no envejecernos. Entonces yo hago los masajitos así en mi cara, las muecas para los músculos, uno echa el aceitico, ¿cierto? En las manitas para que no le noten a uno por aquí las arrugas. Entonces uno está rejuveneciéndose en esta parte física y está bien, porque nos gusta lucir bien y Dios nos embellece con su salvación. Entonces nuestro espíritu se rejuvenece y se nutre cuando comemos la palabra de Dios no adulterada. Un tiempo es leche y ya vamos creciendo para comer esa carne sólida. Entonces, eso es, en pequeño explicación, la importancia del instituto bíblico o del estudio bíblico, que es el que vamos a desarrollar. Así es de que, deséelo, compártalo, compartan link, si le da el tiempo de que haces sentadito ahí en su comedor, en su oficina, y escribir y aprender y concentrarse, le sería muy provechoso. Así es de que bendecimos este tiempo, darle gracias a Dios para dar la apertura. De esta manera mi esposo Eduardo les saluda y entonces desea también él que la iglesia Centro Familiar Cristiano crezca y Dios da talentos y ministerios a sus siervos para que nos edifiquen. Para eso son la impartición a través de los dones del Espíritu en los ministerios que nos da el Señor por su Santo Espíritu. Así de que hoy tendremos entonces a nuestro profesor, un hombre que ha estudiado, que está estudiando todavía teología y que tiene mucho que darnos, que Dios lo use y bendiga a nuestro hermano Juan Felipe en este estudio que a continuación viene. Dios les bendiga. Yo oro un momentico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos sujetamos a tu palabra, Señor, nos adentramos en ella, danos un corazón entendido, danos oídos para oírla y danos, Señor, ese deseo de recibirla con gusto, Señor, y esa palabra es alimento para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Los dejo entonces con mi hermano Juan Felipe, el maestro de esta hora. Dios les bendiga.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que escuchan esta escuela bíblica. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes que es el gozo versus placer y eh, el gozo, regocijo, alegría, regocijarse. ¿Cuál es la diferencia marcada que existe entre el gozo y los otros ítems que hemos nombrado? Y en consecuencia, quiénes o qué agentes generan el gozo, qué agentes generan el regocijo y qué agentes son los generadores del placer. Dice Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y a él alabaré, Dios de mi Padre, y a él ensalzaré. El apóstol Pablo nos narra y nos dice que gozo es aquella profunda alegría espiritual que nace del Espíritu Santo y se infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. En ese orden de ideas, vamos a tomar tres palabras diferentes a nuestro idioma, que una es basar, que significa carne en hebreo, sars, que significa carne en griego, y caro, que significa carne en latín, que son los deseos, en cierta forma, de esta carne, de la carne que se desvanece, de aquella carne que Satanás colocó en la creación de Dios, en el Zoé, eh, cuando Dios insufló en el hombre esa vida, ese nefis, ese ruach del espíritu que está en nosotros, pero que ninguno de los dos se pueden mezclar. La carne con el espíritu nunca pueden estar mezclados, siempre hay una separación. Y en nosotros, los seres humanos, también está separado. Por eso uno nos inclina a veces a algo, el otro nos inclina también a algo. Y cada uno tiene efectos diferentes. Por ejemplo, el placer. El placer es una emoción efímera. El placer es engendrado por Satanás. Porque el placer es diferente al gozo, al regocijo, a la alegría. El placer es placentero y por ser placentero no es duradero. Es una manera que Satanás tiene de engañar al hombre para hacerlo inclinar y doblegarse, inclinarse y arrodillarse hacia el pecado. Y lo engaña de muchas maneras y una de esas es el placer. Dentro de los deseos de la carne y las obras de la carne que desean Satanás que el hombre lo viva, pero que también el hombre lo desea a veces y considera que en él tiene gozo, no, tienes placer, y estos son. Gálatas 8:19-28 está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, perdón, las iras, las contiendas. Están también las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las orgías, las borracheras. El pecado, obviamente, todos estos son engendrados por Satanás y continuamos con la mentira, con el odio, con la venganza, con el resentimiento, con la cobardía, el homosexualismo, las groserías, las injusticias, los deseos de los ojos, la lujuria, la participación en el pecado, pecados ajenos también, orgullo, ambición, idolatría, zoofilia y todo lo que usted se puede imaginar que puede generar el pecado. Cada uno de estos pecados que están enumerados en Gálatas 8:19-28 y entre otros textos, Apocalipsis también y muchos más. Cada uno de ellos es un pecado y diríamos que es el fruto del pecado, el fruto del reino de las tinieblas. Pero dentro de ese fruto están metidos todos estos, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, etcétera. Y cada uno de estos tiene también unas características y también segrega otras aristas que conllevan a agrandar más el pecado y hacerlo más influyente para hacer doblegar a la persona frente al mismo. Y
lo va cada día engranando y lo va cada día sumergiendo más en el reino de las tinieblas y inició en cierta forma con un placer. De ese modo, vamos a nombrar algunos que son los más, bueno, todos son pecados, pero hay unos que tienen consecuencias más grandes, que es la gran diferencia entre unos y otros. Unos tienen consecuencias más grandes en su contexto que otros, pero igual todos son pecados. Por ejemplo, el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es una relación sexual de personas con otra que no sea, su cónyuge y constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio. Proverbios 6:32 al 35 nos dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, pero el adulterio le produce placer. Produce heridas y vergüenza, hallará. Quien afrente esto nunca será borrado de su mente, porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. Es decir, que hasta homicidios y muertes suceden por este pecado. El adulterio lleva a muerte, homicidio, destrucción de hogares, en fin, una cantidad de aristas que se van sacando dentro de ese mismo fruto del mismo pecado. En corromper el alma, dice el proverbista en Proverbios 6:32 al 35, que quien hace estos actos corrompe el alma. Tiene que ver con qué, con pudrir, con destruir, con dañar, atentar y trastornar sus sentimientos. Esa es la paga de este supuesto gozo y es un placer. La persona cuya alma se encuentra corrompida jamás actúa de la manera correcta, sino que la maldad que se ha alojado en su interior es la que lo conduce a pecar. ¿Por qué no se conduce de una manera correcta? Pues porque el adulterio tiene una cantidad de aristas, entre ellos mentiras, engaños, fraudes, de todo. Entonces, pues se ha alojado en su interior y ha corrompido su alma, por lo cual no le permite estar de una manera correcta, salvo que se arrepienta, porque este adulterio es pecado de muerte que habla Juan, el apóstol Juan. El alma corrupta, al igual que la materia corruptible, se deteriora, se desgasta. Asimismo, quien cae en este pecado y lo practica, tiene su alma corrompida. Es lo mismo que dejar el cuerpo sin vida. Un cuerpo se sepulta y empieza a corromperse. Quien practica este pecado es lo mismo, un sepulcro han creado. El apóstol en Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio, ese es el mandato cristológico, y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. A esto los juzgará Dios. La fornicación es otro fruto del pecado y viene del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. ¿Por qué se dice que con una prostituta? Pues eso es hombre o mujer, ¿no? Estamos hablando del, del, de la especie humana, no del género hombre y mujer, sino de la especie en sí como tal. Quien fornica, pues prácticamente es una prostituta, o como dijo alguien por ahí, un prostituto, porque su costumbre va a radicar en estarse acostando con uno y con otro. Entonces, la fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Es un pecado que está clasificado contra el cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Inmoralidad sexual es un pecado contra Dios, contra el alma y contra el cuerpo. La fornicación es un pecado contra la misma alma, contra el mismo cuerpo. Y quien fornica, pues también tiene unas consecuencias grandes este fruto de las tinieblas que es la fornicación. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Pues es muy sencillo. Quien fornica, pues se sabe que la relación sexual está establecida para dentro del matrimonio, ¿cierto? Dentro del fruto del matrimonio, que es un fruto dado por Dios. Es benigno. Quien fornica está en el fruto de las tinieblas. Y como la fornicación tiene otros aristas, entonces ya tiene una concupiscencia y un conocimiento de lo que significan las relaciones sexuales. Cuando llega al matrimonio, si es que llega, ¿cierto? Hace sus votos y se casa. Muchas veces la persona es insatisfecha en sus relaciones sexuales e inicia un proceso de deseo hacia lo pasado a raíz de su concupiscencia. Y ahí es cuando muchas veces nace el adulterio, porque su cónyuge no le satisface, entonces es atraído nuevamente y seducido por la carne
a recordar lo pasado y fácilmente llega a tener nuevamente relaciones sentimentales y sexuales con quienes fueron partes del pasado de su vida en vista de la fornicación, porque la fornicación prostituye a la persona en ese pecado. Esa es una de las muchas aristas. Vamos a avanzar. La inmundicia es una indecencia o deshonestidad de una persona de sus acciones, impureza que ensucia. Hay pecados que son contra el cuerpo, por ejemplo, la autosatisfacción sexual es un pecado contra el cuerpo, pero también contra la Trinidad, claro, obviamente, pero peca contra su propio cuerpo y eso produce placer, pero es un placer pasajero, porque el fruto de eso es un vicio y también cuando la persona está en esos proyectos de vida, digámoslo así, sexuales, pues al estar en su autosatisfacción y su autoplacer, se imagina cosas, imagina personas del pasado, imagina que está teniendo relaciones sexuales con una persona que le guste, X, Y cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que hace que la persona sea inmunda. Y todo esto lleva también a la fornicación. Es que eso es una cadena que se va tejiendo impresionante. La lujuria es un deseo sexual sin control. Es aquella persona que siempre quiere tener relaciones sexuales y en los ojos se le nota esa lujuria, esa atracción de la carne. Como el Señor dijo, cualquiera que mira a alguien para codiciarlo en este aspecto ya pecó con él en su corazón y lo codicia, lo atrae y cristaliza en su mente ese deseo, dice la palabra, ya adulteró con ella, en sus pensamientos también ya pecó. Las disensiones, que es otro fruto que trae placer, es la falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión, contienda, riña, altercación. Todas estas son obras de la carne que producen placer. El resentimiento el resentimiento es un dolor moral en el comportamiento del individuo que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez. O sea, resiente otra vez, resiente. Este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño. Y muchas personas son resentidas y no saben que son resentidas, porque ni perdonan ni olvidan. Uno nunca va a olvidar, pero lo importante es recordarlo sin ese sentimiento de rencor y hostilidad hacia el otro. Una persona resentida no aprende del pasado. Piensan que ellos nunca se equivocan, todo es blanco o negro, son muy orgullosos, siempre desean tener el control, se ofenden con facilidad y siempre quieren tener la razón. Y el rencor lo entendemos, muchachos, como ese sentimiento muy poderoso de enfado profundo y persistente, que se mantiene en el tiempo, que se queda como enquistado y en nuestro interior haciendo que nos afecte negativamente a nivel emocional, es decir, que produce enfermedades también, pero produce placer. Las personas rencorosas tienen una caja fuerte en su interior. En ella esconden el peso de un agravio, el dolor de un engaño, de una traición o incluso de un abandono u ofensa. Esa caja está blindada por una razón evidente. No desean olvidar ni una matiz o ni un matiz de lo que les ha sucedido. El rencor y el odio acaban creando un resentimiento tan profundo basado en la necesidad de decir algo que nunca se ha podido expresar. La persona se siente defraudada y empieza a generar en su mente sentimientos negativos hacia la persona. Y la hostilidad significa estar listo para pelear en todo el tiempo. Las personas hostiles suelen ser tercas, impacientes, impulsivas o tener una actitud negativa. Con frecuencia se meten en peleas o bien pueden sentir ganas de golpear a algo o a alguien. La hostilidad las aísla de las demás personas. ¿Qué dice la cristología? Y el Señor lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dice la cristología? Y claro, porque es que el odio y el rencor y la hostilidad fueron las partes que llevaron a Cristo. Esos elementos fueron los que condujeron a quienes lo crucificaron en aquel entonces a hacer lo que hicieron con él. Pero él, estando en la cruz, basado en el fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad, les dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo en cierta forma. Pero muchas veces el sentimiento del rencor es la falta de decirle a aquella persona ofendida, es decir, al sujeto pasivo: hermano, yo contra usted tengo esto y esto, le pido el favor de que hablemos, y sana su vida. Puede que las cosas nunca más vuelvan a ser igual, claro, a veces eso se comprende,
porque no es fácil volver a ser como se era antes, pero al menos se está en paz y la persona sabe que uno ya le confesó ese pecado y el corazón de uno se sana. Por eso el apóstol Santiago dice que nos confesemos nuestros pecados unos a otros para así obtener el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque al perdonar, porque el ofendido es uno, no es Dios directamente, es uno como humano en este caso. Y si nos confesamos nuestro pecado y nos perdonamos los unos a otros, porque yo fui el agraviado y te digo, yo te perdono y eso, o vos me perdonás, Cristo también imparte el perdón a través de la obediencia cristológica, porque eso nos mandó a hacer el Señor. No es irle a pedir perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname porque es que yo tengo rabia contra este. No, ese no es el derecho de las cosas. El derecho de las cosas es usted acudir primero al sujeto pasivo, manifestarle las causas por las que usted está herido y ahí sí solicitar el perdón de Dios, porque de lo contrario el perdón no va a actuar. Así no se maneja esa parte. Los deseos de la carne, claro, son deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, o sea, de Dios, de la Trinidad, sino del mundo. ¿El mundo quién es? Pues en esta parte vamos a ver que es Satanás mismo. El mundo y sus deseos pasan, es decir, Satanás y sus deseos pasan. El pecado y el placer pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El pecado y el placer nunca se van a saciar, pasan, pero no se sacian, porque pasa a otro nivel, pasa a otro nivel, pasa a otro nivel y se sigue manifestando en ese círculo vicioso. Los deseos de la carne, Gálatas 5:16, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no haga lo que uno quiere, sino la carne jala para que uno haga lo que la carne quiere, el espíritu hace su empeño y su fuerza para que uno haga lo que él quiere hacer. Por eso mantienen los dos en cierta forma, se oponen entre sí, porque nosotros no estamos mezclados con el pecado y el Zoe de Dios. Eso está separado en nuestras mentes. El uno inclina, el otro inclina. Por eso es que, ¿quién es este hombre dividido que resulta haciendo lo que no quiere hacer? Porque el pecado me inclina y resulto haciendo lo que quiero en Cristo, porque la paz y el fruto del Espíritu me inclina a hacer lo que Cristo dice que haga. ¿A través de quién? Pues del Espíritu. Porque el Espíritu es quien discierne las intenciones de su corazón y muchas veces a través de la misma escritura, dice Hebreos. Los deseos de los ojos, la concupiscencia, eso es parte también de los pecados de la carne que producen placer. Se llama así porque es el apetito de los ojos, de la imaginación, con los que se ven estos bienes. Son bienes cuyo deseo se excita después de verlos o imaginarlos y no a partir de una necesidad de la naturaleza, como son los otros. ¿Cuáles son los otros? Pues el fruto del Espíritu. Los ojos nos atraen. Por medio de la vista hacemos en un momento un panorama inmenso, pero si no se tiene atención frente a ese deseo de los ojos, se convierte en un pecado. Porque esa es parte también de la obra de la carne, los deseos de los ojos. Nosotros debemos tener son los ojos del Espíritu, porque los que tenemos los ojos del Espíritu andamos y actuamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cuál es la vanagloria de la vida, muchachos? Pues la vanagloria es la petulancia o aquella presunción de un individuo respecto a sus acciones o al valor que él mismo se autoadjudica. Es la vanagloria de esa vida individual, de esa, digamos que esa escatología, eh, de esa escatología que es individual, porque está la escatología universal y la individual. La vanagloria de la vida me lleva a chocar con la escatología universal de la vanagloria de la vida, con mi escatología personal. Choco contra ella también. Entonces me lleno en cierta forma de unos valores negativos que producen en cierta forma, dice la gente, gozo, pero es mentira, es un placer, porque nada de lo que venga del reino de las tinieblas produce gozo. Todo es pasajero, por eso es placentero. Pero hay algo muy hermoso aquí que es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es uno solo que internamente el fruto tiene otras semillitas. Y esas semillitas internas, a la medida que el creyente crece en Cristo, va generando otras semillitas dentro de la misma semilla. O sea, que sale un fruto, del fruto salen unas semillas, las semillas se siembran en el creyente y esa semilla da fruto también. Da otro fruto. Si vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, en Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu Santo es, más el fruto, es amor. Pero el amor es un sentimiento
de vivo afecto, inclinación hacia el bien, hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno. Ese es el amor. Pero el amor, que es parte del fruto, dentro del fruto del Espíritu, el amor trae gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿cierto? Eso es bueno. Pero el amor trae también, el amor no se envanece, el amor nunca deja de ser, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. En fin, mire que esa es parte del fruto del fruto del fruto del mismo Espíritu basado en el amor. Ahora, el gozo es un deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. El gozo es el deleite en el Espíritu, no el deleite en la carne. El gozo es el deleite en el Espíritu, porque el deleite en la carne es el placer. La persona se deleita, y esa sí la podemos usar, esa palabra, se deleita, se deleita, ¿cierto? Coloca su entendimiento en el pecado. El pecado le produce placer, pero es placentero, pasajero. En cambio, el gozo es permanente. El Señor Jesucristo dijo, Padre, me gozo en ti, me regocijo en ti porque tú no le has dado estas cosas. Bueno, y se las has revelado a tus hijos, en fin, a los niños, no las escondiste. Eso es algo, él dice, e incluso la versión en su título dice Jesús se regocija. No dice Jesús tiene placer, sino se regocija. Porque es la gran diferencia del fruto del Espíritu al fruto de la carne. La paz, otro fruto del Espíritu que va contra el de la carne, que ese sí produce gozo, es ese sentido interior etéreo de bienestar emocional y espiritual, esa tranquilidad profunda que nos llega cuando somos capaces de estar en el Espíritu, de alcanzar en Cristo esa paz. Es desconectarnos de los pensamientos inquietantes e inútiles, aquellos que no nos permiten trascender o crecer en Cristo. Pero la paz nos lleva a tener tranquilidad pese a las dificultades, porque el fruto del Espíritu también se teje con sus fruto interno y ese fruto con sus frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos va llevando a un nivel espiritual muy grande. La paciencia es también la capacidad para hacer las cosas, pero ¿cuáles cosas? Pues aquellas cosas difíciles, aquellas cosas a veces que nos atormentan, que nos quieren quitar la tranquilidad. La paciencia nos llena y nos llena de esperanza. La benignidad es del fruto del Espíritu Santo. Es evidente porque el creyente renuncia a prácticas pecaminosas y decide amar al prójimo y al enemigo, conforme a la voluntad de Dios para propiciar el arrepentimiento de quienes lo necesitan. Es nomás un ejemplo. La benignidad es actuar conforme Dios actúa hacia la humanidad. Imagínense esa palabra tan tremenda. La benignidad es actuar como Dios actúa hacia la humanidad. Si Dios actúa de una manera santa y pura, sin mancha, eso es tener benignidad, es el amor es benigno, el amor es saludable y parte de la benignidad es esa que está dentro del fruto, porque nosotros hemos renunciado a las prácticas del mundo y hemos decidido seguir a Cristo. Entonces esa semillita está engendrada en el nuevo creyente y empieza a dar su fruto. La fe es esa creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, primero llamado Dios, porque él depende de la fe, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos nuestros, porque la fe es la certeza de lo que se espera y están convencidos, dice Hebreos, de aquello que uno no ve, porque confía en el invisible, que es Cristo, que es Dios, pero que no es tan invisible, quizás es invisible porque a veces no lo vemos, pero es visible en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, porque tenemos el fruto del Espíritu. Ahí es donde se hace el visible. Por eso dice que las cosas del Espíritu las entiende es el que está en el Espíritu, porque para el que no está en el Espíritu, las cosas del Espíritu son oscuras. Es decir, que son normas entonces de comportamiento, muchachos, individual y una determinada actitud vital para el creyente, puesto que la persona considera esa creencia de la fe o la creencia en Dios, digamos así, la fe es esa, la creencia en Dios, pero la fe también en saber que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, que no es el don, obviamente, que no está hablando del don, sino de la fe, como un aspecto importante y muy relevante y esencial en la vida del creyente. La mansedumbre es aquella condición o carácter de ser manso, de ser benigno, de ser suave, de ser tierno, de ser apacible, de no ser violento, de ser pacífico.
Sinónimos de aquella palabra: apacibilidad, benignidad, docilidad, mansedad, mansenza, mansetud, relacionados con afabilidad, dulzura, humildad, suavidad, sumisión, tolerancia, transigencia. En la teología cristiana se define la mansedumbre como el proceso interno, muchachos, por medio del cual la persona vive en paz. Salmo 37:11. Y se hacen cesar grandes ofensas. La importancia de estas listas de cualidades de la mansedumbre, ¿cuáles son? Que el cristiano rige o se rige sobre ella, su imagen del hombre, y sobre ella fundamenta su teología moral. Esa imagen del hombre está en la moral, fundamental en la teología, y la teología es Cristo. Fruto de la mansedumbre es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja doblegar, en el cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, con motivos de las faltas o el enojo de los demás. Proverbios 16:32. Santiago 3, 7 y 8, 13. Lleven, dice, bueno, ahí están otros versículos, pero le voy a nombrar a ustedes Mateo 28. Los otros versículos que le nombré, Proverbios 16:32 y Santiago 3, 7 al 8 y 8 al 3, para que ustedes lo estudien en casa. En Mateo 28 dice el Señor: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En ese orden de ideas, muchas veces nosotros interpretamos el yugo como aquella carga, como que hay que soportar. No, en el contexto, el yugo que Cristo nos está invitando a llevar es la mansedumbre y la humildad, sino que Él lo coloca así como un yugo. Pero como es que Cristo hablaba en figuras retóricas, y hay que entenderle su lenguaje en figuras retóricas, porque habló en ese contexto en muchas parábolas, digamos que en perícopas, usó hipérboles, comparaciones, exageraciones, en fin, usó muchas figuras, pero sobre todo habló en parábolas, y esto es una de ellas que hay que interpretarla. El yugo de Cristo es la mansedumbre y la humildad. Ese es el yugo. Entonces podemos decir entonces que el yugo del Espíritu, digámoslo así, es llevar el fruto del Espíritu, pero no es ningún yugo maligno, es una carga bella que podemos llevarla. Pues que la palabra carga en nuestro lenguaje es como algo pesado, que nos genera como intranquilidad, que nos genera como impaciencia, que nos pone mal, que no nos gusta, no. Pero pongámoslo en un sentido que lo podamos comprender mejor. No pongamos como esa carga en sí que la persona no puede llevar. Más bien coloquemos como esa maletica de viaje, que no es cualquier maletica, digamos que es una maletota, pero ya la llevamos ahí fácil en nuestras manos, bien protegida. Es donde está el fruto del Espíritu. Aquellos frutos y subfrutos, digamos, que están internamente, porque cada uno genera muchas bondades que luego las miraremos. La benignidad no es solo que benigno, que bueno, no, pero es que la bondad trae muchos beneficios, la bondad trae otros, el beneficio trae, no, eso es una cantidad interminable de todas las maravillas que se generan de un solo fruto que está dentro del fruto. Por ejemplo, el amor. El amor es ese gozo, digámoslo así, de hacer el bien a otro, como Cristo ama al otro. Pero el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. Al creer el amor y soportarlo todo, y al creerlo, nos dice entonces que si cree es porque confía en quien le dice las cosas, y si aquel confía en lo que le dice es porque lo que le dice es verdad, y si lo que le dice es verdad es porque va a traer buen fruto, y si lo que trae buen fruto es porque va a traer una buena cosecha, y lo que trae buena cosecha es porque trae muy buenas actitudes, y así sucesivamente eso se va multiplicando, multiplicando, multiplicando. Eso es lo que hace todo esto. Entonces, en síntesis, tengamos en cuenta que el placer y el regocijo y la benignidad y el placer, el regocijo y el gozo y el placer, el regocijo y el gozo y la alegría, el regocijarse es muy diferente el uno al otro. El uno lo genera el fruto del pecado y el otro lo genera el fruto del espíritu, que es eterno y permanente. El otro es efímero. Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí en esta clase maravillosa. Un abrazo a todos.